Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar esta clase aperturando si hubiera alguna pregunta, una duda que quisieran hacer, alguna pregunta, alguna consulta o manifestar algo respecto al curso, a los temas del curso. No hay. Bien. Entonces, estamos en esta etapa que está todavía floja. No puedo dar una sentencia final, porque todo es posible mejorar aún, pero que hace falta, digamos, mejorar, ¿no? Las cosas que han propuesto. No olvidar que esta esquematización, esta representación de lo que sucede, es un ejercicio solo de razonamiento para, digamos, expresar cómo se puede, digamos, entender los flujos de esos procesos que están involucrados en un fenómeno. Esos procesos involucrados dan cuenta de ciertas condiciones o de el estado en la que está el fenómeno en sus diferentes factores intervinientes. Y ese estado se representa por una variable, no un ámbito. También se puede formular o iniciar la formulación de un modelo diciendo, estos son los ámbitos que se van a tratar y hay una relación de causalidad de ámbito en ámbito. También se hace eso, pero solamente para poder tener un mapa, un mapeo de qué tipo de variables voy a identificar, qué tipo de variables sirve solamente para eso. No es eso el diagrama causal, sino es una esquematización que nos permite explorar, investigar, buscar factores que pueden ser llevados a una variable en la que es posible tener información o medir lo que sucede en la realidad. Por otro lado, lo que uno intenta es justamente identificar esa variable en la que yo ya tengo un registro de información de la situación que ha ido evolucionando el fenómeno que estoy estudiando. Ya hay variables que se miden y que muestran la situación evolutiva. La chamba es ver cómo se corresponden en términos causales. Pero esa búsqueda se puede dar. Pero también sucede de que cuando yo hago un estudio no hay información registrada. Entonces, en ese caso, hay que levantar la información, así se dice, relevar la información, buscar la información. Y entonces hay diferentes formas de hacerlo. Uno es, digamos, los modelos de dinámica y sistemas toman tiempo. Y el mayor tiempo no solamente es la concepción del fenómeno y la manera como se representa, que viene luego, que es el Forrester, sino que también toma tiempo para saber qué está sucediendo en ese fenómeno. Y entonces traigo el fenómeno más cerca a mí, pero digo yo, durante los 12 primeros meses, porque normalmente dura, voy a recoger semana a semana la información. Voy a recoger esa información, como registrándola o buscando una entidad que hace registro o haciendo encuestas. Yo voy generando la información que necesito, porque esa información me va a servir justamente para ver qué sucede en ese fenómeno, en esa realidad. Entonces,
Alguna vez yo recuerdo cuando se hizo un trabajo en los mercados, un grupo hicieron un trabajo en mercado. Una de las cosas que ellos consideraban que afectaba el tema, por ejemplo, de la contaminación, era la generación de desperdicio en mercados, no solo entre restaurantes, sino en mercados. Y los chicos lo que hicieron es coger un grupo de mercados, pocos, ¿no? 5 o 6 mercados, y iban contabilizaban los lugares que habían de venta, por ejemplo, de pescado, ¿no? De carnes, de comestible, de frutas, lo que era perecible. Y entonces se acercaron, bien, ¿cuánto es? Más o menos tuvieron una mirada, una estimación, y comprometían a un puesto para que les diga en peso, o sea, cuánto era lo que adquirían y cuánto tenían que eliminar, botar en peso. Y así hicieron. Consiguieron muestras y iban todas las semanas. Lo hicieron durante un par de meses, sabiendo que eran chicos que ya habían llevado el curso, de manera que sabían que había que recoger información. Y entonces sacaron un comportamiento. Claro, luego tuvieron que alguien intentó volver a hacer el levantamiento diario, porque lo hacían semanalmente. Es que la gente del mercado decía que distinto la cantidad de desperdicio de lunes que la cantidad de desperdicio de fin de semana. El volumen de compra también. Claro que las compras lo hacen con anticipación. Pero bueno, y entonces generaron su propia data. Precaria, para efectos del curso, no era muy importante que fuera una data estadísticamente válida. Simplemente tuviera un rastro general de cómo efectivamente se comportaba esa variable que ellos tenían, que habían considerado. Porque las variables que tenemos deben tener información o debemos saber cómo levantar la información. Y más adelante les voy a mencionar, no sé si más adelante o ya no, que se usa el concepto de información de base. Este concepto de información de base. Yo debo tener información de base. Esto se llama, información de base se denomina a un dato o a datos que te permiten deducir o inducir una información mayor. Una información mayor. Si yo digo que para cierto sector económico, digamos, la minería, pónganse, para cierto producto minero, la inversión minera genera inmediatamente la aparición del registro de acciones en la bolsa de valores de las empresas. Y entonces uno puede mirar esa información del valor de las acciones que tiene la empresa que está apareciendo. Y uno puede darse cuenta que el valor en bolsa de inversiones mineras empieza así de chiquito, el valor de la acción, pero prontamente se empieza a elevar, prontamente. No es como la inversión en comercio, por ejemplo. La inversión en comercio, el valor de las acciones empieza pequeño y sigue pequeño y poquito a poquito se va elevando, ¿ya? Es la tipología del comportamiento de cada tipo de negocio. Y en el caso minero, si yo tengo esa idea, entonces veo un comportamiento de una empresa, de otra empresa, veo que efectivamente hay un patrón de comportamiento. Entonces, si otra empresa va a aparecer para el rubro que he estudiado, es decir,
para el cobre, para el oro, para lo que yo he podido observar. Y he sacado más o menos el entendimiento cómo es el comportamiento y el patrón de comportamiento. Basta que yo sepa cuánto es el valor de la acción al inicio, ¿no? Y de repente la primer tramo, primera parte del periodo, saber cómo se está elevando. Suficiente. Porque ya sé que el comportamiento va a tener un porcentaje de tiempo su elevación y luego su estancamiento y normalmente se estanca y a veces baja, ¿no? Si eso es el comportamiento, yo lo que necesito para poder trabajar con el modelo es la información de base. No necesito toda la información, porque ya sé que va a tener un comportamiento de esa forma, ¿no? Va a tener un comportamiento que tiene una tipología. Y yo necesito sí la información de base, de cuánto esté pensando en su valoración, cuánto es el valor en acción, y durante la semana, en qué porcentaje se ha elevado. Porque si yo lo comparo con otras experiencias, yo puedo decir, esto entonces tiende a que empiece a subir en 3 semanas, 4 semanas, en fin, y que se va a elevar posiblemente así, porque ya me proyecto y además puedo utilizar una regresión polinómica para poder construir un modelo que me dé más o menos cuál podría posiblemente ser. Ahora, con inteligencia artificial sería mucho más fácil. Basta una información de base. Muchos factores en la realidad tienen comportamientos tipológicos, pero yo necesito tener información, porque mi modelo debe representar la realidad como la realidad se comporta aproximadamente, no idénticamente. Y por eso yo necesito información. Si no la tengo, o sea, la debo encontrar, debe haber en algún lugar información, uso esas variables que tienen información. Pero de repente necesito una variable y uso una variable que no la tiene, entonces la tengo que relevar. Y en algunos casos, por el tiempo, lo que hago, si acaso tengo establecido, identificado la tipología del comportamiento, entonces yo necesito información de base. ¿Entienden? Yo tengo que tener la seguridad que la variable es una variable medible o que yo puedo estimar cómo se va a comportar o cómo se comporta, perdón. No se va a comportar, no, a mí no me interesa lo que viene en el futuro, me interesa lo que ha pasado. Entonces, siempre los modelos caducan cuando ya terminé un periodo determinado de comportamiento. No lo proyecto, no se usa para proyectar. La razón por la cual no se proyecta un modelo, la proyección de un comportamiento, digamos, obvia de que los factores que pueden intervenir en esa realidad pueden cambiar, pueden haber otros factores. Y también el comportamiento que uno proyecta supone las mismas condiciones anteriores. Por eso la recomendación del mismo Forrester, Jay Forrester, de no hacer eso, porque él lo hizo. Él proyectó con su modelo dinámico del mundo, hay varios ejercicios que se trabajó con un equipo de gente en la FAO, con un modelo dinámico, pero para proyectar la deforestación en el mundo y el desarrollo de la hambruna que señaló la zona de África y de Asia. O sea, el modelo del mundo que usaron esto, proyectaron que en cierto momento iba a haber deforestación extrema con efectos diferentes tipos
no le pusieron el acento al tema del calentamiento global, pero sí mencionaron que eso iba a tener un efecto en el clima, ¿no? Pero no se dio, no acertaron, no sucedió. Dieron un periodo, un tiempo y no fue así. Pero pasó más tiempo y sucedió. Y claro, hay factores, ¿no? El apartheid en África era un factor importante de dominio, de condición colonizada, que no se anticipó. Vino la eliminación del apartheid y entonces se introdujo más responsabilidad, digamos, a las personas del lugar, de aborígenes, a la protección de su medio, a la producción. Y eso contuvo. Lo que ya había, o sea, ustedes no lo saben, pero alguna vez el ejemplo de la mayor desnutrición en el mundo fue Biafra, ¿no? Biafra, así se llamaba, que era una zona en África donde la desnutrición era espectacular, donde la hambruna, la gente, los niños morían, salieron fotografías, ganaron premios a los periodistas que hacían esas fotos desgarradoras de los niñitos, todos. A ver, déjeme ver cómo era, que ese lugar era. A ver, no. En Nigeria, a ver. Ya, Biafra, en Nigeria, ya. Efectivamente. Esa situación se dio un momento, pero que no fue el momento proyectado. Y entonces, por y varias cosas más sucedieron, ¿eh? En términos de el error en el pronóstico. Entonces, la recomendación que se hace es no usar el modelo dinámico, los modelos dinámicos, para proyectar situaciones o fenómenos hacia el futuro. Por lo tanto, no sirve, no debe usarse hacia adelante, sino se debe usar para representar, modelar un fenómeno que ya sucedió, nada más. Y de eso deducir políticas, deducir estrategias generales, nada más. Cuando situaciones parecidas, se dice isomórficas, se den en algún lugar, nada más. ¿Qué políticas se establecen? Pero que no, uno no puede decir que va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. No se puede decir. Acá hay tal descontento con el gobierno, ¿no? Tal descontento espectacular. O sea, la señora presidenta tiene el apoyo de menos del 2%. Es decir, familiares y gente del barrio, ¿no? Me imagino. No sé de dónde sale, pero ¿qué ha pasado en otros países frente al descontento del gobierno? Han quemado el Parlamento, ¿sí o no? Han quemado la casa del primer ministro. Han asesinado a la mujer del primer ministro. La violencia ha sido brutal. El descontento puede generar reacciones, pero no podemos deducir que siempre el efecto de una condición puede ser igual en otro momento, en otra circunstancia, en otro lugar. No podemos deducir eso jamás. Por eso lo que hacemos simplemente, escúcheme bien, es desarrollar una representación, o sea, un modelo que trate de reproducir en forma parecida un fenómeno que ya existió. Nada más. Y sirve para eso, para de ello sacar conclusiones que lleven a que frente a esa situación se debió hacer esto. Se pudo haber cambiado de esta forma estos factores. ¿Entienden? Eso es lo que se hace. Pero además, otro aprovechamiento del modelo dinámico, del modelado dinámico es, ahora entiendo qué factores intervienen.
O sea, he pataleado para encontrar cómo representar el modelo y he buscado variables, en fin. Y al final lo que yo puedo decir ahora, para entender este fenómeno, debes considerar estos factores, o sea, estas variables. Esa es una conclusión que se hace. Nada más. Ya los analistas contemporáneos frente a situaciones, nosotros tenemos una estabilidad económica interesante, ¿sí o no? Pero siempre los modelos que han tenido, que se ha visto anteriormente, han puesto que la inestabilidad política y social produce bajada en inversión. Pero si vemos lo que está sucediendo en el Perú, eso es mentira. No es verdad. No, la inversión está que crece y recrece a pesar de que se han parado inversiones mineras, hay protesta, el gobierno ha hecho una desgracia, todo el mundo quiere que se largue la presidenta, los congresistas, ¿sí o no? Una inestabilidad política como nunca ha habido en la historia, ni siquiera en la época de Alan García. O sea, nunca ha habido tal situación. Sin embargo, no se cumple ese presupuesto de que debe haber estabilidad política para que haya más inversión. Yo siempre he pensado que esa es una afirmación bien atrevida, bien manipuladora. Es para los sectores de derecha tratan de decir, no protestes, bueno, no hagas lío para que todo vaya normal. A mí siempre, pero lo que ahora se comprueba es que puede ser que sea un factor que intervenga, pero no, el inversionista lo que quiere es ganar. ¿Qué le importa que Dina tenga apoyo o no tenga apoyo? ¿Qué le importa que está vinculado a la corrupción más grande? ¿Qué le importa? No le importa. Le interesa otro factor, es la que impulsa la inversión. Es las capacidades productivas y las oportunidades comerciales. Eso es lo que impulsa. Lo político evidencia que toma un valor relativo. Bien, con esa introducción, dado que queda una exposición con Gianmarco, no sé si hay una pregunta respecto a lo que estoy tratando de transmitirles. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Bien, Gianmarco, entonces, por favor, procede con tu exposición. Gracias, señor. Ahí lo creo. Ingeniero, buenas tardes. En, en mi caso, en nuestro caso, hemos cambiado el caso. Ah, en nuestro caso era muy abierto sobre la parte de la población de los perros callejeros en España. Habíamos intentado inicialmente. Con las sugerencias hemos cambiado a una población de una especie en particular, en un espacio más reducido, y aquí en Lima del 2016 al 2020. En este caso vamos a analizar cómo ha sido la población de la raza de Schnauzers en Miraflores. Una pequeña introducción sería, bueno, la raza de los Schnauzers, al ser una raza un poco comercial y de necesidad de cuidados, tiene bastante impacto en la economía de las personas, así que no se suele ver muy seguido, o al menos bien cuidados, a los schnauzers en todas las partes de Lima. Sin embargo, en zonas como Miraflores, San Isidro y distritos que poseen mayor capacidad adquisitiva, se podría observar más de esas especies, por eso hemos elegido a los schnauzers y en ese distrito, bueno, he elegido. Quiero pasar al diagrama causal e ir explicando las variables y qué significan, o bueno, la descripción y qué tipo serían, ¿no? Primero quiero mencionar esta variable de ingreso del hogar que aparentemente, bueno, no aparentemente, en realidad es una variable exógena, al menos dentro de lo que yo he podido observar. Sin embargo, la he incluido porque siento que la parte del ingreso del hogar, del ingreso de la familia,
del distrito es muy importante para entender eh, toda la parte económica, ¿no? Porque si no, si los ingresos es estable, no habría mucha variación, entonces debería haber una variación en el ingreso de las familias. Sin embargo, no he podido incluir alguna variable al menos dentro del sistema que he planteado, que aumente o disminuya el ingreso del hogar, bueno, relacionándose con la parte de la población y la parte de la economía de comercio en la parte de las mascotas. Así que disculpe, ingeniero, pero tenía que ponerlo igual para que se entiendan algunas variables. Quiero empezar con la población de schnauzers. Vamos a señalarlo. Estaría aquí. La población de schnauzers, en la cantidad de schnauzers en el distrito de Miraflores, influye eh, a, a varias variables. Una de ellas podría ser las denuncias, la cantidad de denuncias por ruido que se ha recibido en las comisarías, municipalidades, ¿no? A mayor población de schnauzers, no necesariamente una relación aritmética, pero hay una mayor cantidad de denuncias por ruido. También por las sociedades que van a generarse respecto a estos animalitos. Esas denuncias por ruido y denuncias por sociedades podemos ver que afectan a la popularidad de la raza de manera negativa. Si aumenta la denuncia, disminuye la popularidad. Si aumenta la sociedad, disminuye la popularidad. En este caso, la popularidad llama, sí, ingeniero, eh, y cómo mide esa variable, cómo se mide, cómo la es que se popularidad la popularidad de la de raza. la raza. Sí, yo lo estaba intentando encontrar una variable que podía explicar, pues, que en realidad sí influye, ¿no? Socialmente, psicológicamente, que un perro sea más popular, influye en que se quiera comprar más o se quiera tener. Entonces, pero siento que es un índice, siento que es una tasa que no debería estar, ¿no? Porque al final es una medición. Sin embargo, no sabía cómo ponerlo y puse la popularidad como una parte de puente, de conexión para que haya las demás variables. Entonces es como una percepción en general de las personas de manera psicológica para que eso influya en la acción económica. A más popularidad de la raza, habría más intención de compra, por ejemplo, ¿no? En esa cosa, o más gastos en servicios de salud y todo eso. Pero no he descrito muy bien la variable. En este caso sería de repente cuestión de cambiarlo, pero por ahora, al igual que el ingreso, tengo una pequeña consulta ahí de que es posiblemente un índice, no una medición, nada más. No debería tener un impacto, simplemente se mide, pero no sabía cómo relacionarlo, ingeniero. Ok. Entonces, continuando con esa pequeña aplicación de la popularidad, si es que la popularidad, bueno, en este caso ha disminuido, si disminuye la popularidad, habría menor valor percibido de la compañía. El valor percibido se calcula como el, el valor que tienen los animales como un beneficio emocional, no la cantidad de personas que se han beneficiado emocionalmente y psicológicamente por haber tenido un schnauzer en este caso. Entonces, si se baja esa popularidad de que no hay una cantidad de personas que están con el beneficio emocional o psicológico, porque ha bajado la popularidad, bajaría también ese valor percibido de la compañía del animal, no esa cantidad de personas que han tenido beneficio emocional. Si ese valor percibido disminuye, entonces la demanda de los schnauzers en Miraflores también va a disminuir. Si disminuye la demanda de los schnauzers, el precio de venta también llega a disminuir por la baja demanda de los schnauzers. El precio de venta de los cachorros
influye en que haya menos ingresos por la venta de cachorros a la cantidad de personas que se dedican a la venta de esos cachorros, ¿no? Y por la venta de cachorros tenemos criadores registrados y criadores que no son registrados, ¿no? Si ha bajado esos ingresos, disminuyen también la cantidad de criadores registrados y criadores informales. ¿Por qué digo criadores? Porque primero ellos tienen su, su fase de reproducción, los alimentan un poco y los están criando, y mientras los están criando recién empiezan a venderlos, ¿no? Porque hay una temporada en la que no pueden separarlos de las madres. Entonces son criadores, criadores que están registrados para la venta y criadores que simplemente no son más informales. Entonces se les afecta a ambos cuando bajan los ingresos por la venta de los cachorros. Disminuirían la cantidad de criadores registrados. Esto influiría en que habría menos gastos, ¿no? Para la venta de cachorros, menos gasto en crianza para esta venta de cachorros a nivel nacional. Disminuiría la cantidad de cachorros que se van a vender. Igual acá, ¿no? Si es que los creadores informales disminuyen en cantidad, también se disminuirían en cantidad los cachorros en venta. Esto influiría en la cantidad de gasto en la compra de perros de manera en general, ¿no? De manera de distrito, el gasto en la compra de los schnauzers va a disminuir. Y esto, ah, como es negativo, eh, aumentaría la popularidad porque no habría mucho gasto en la compra de los animales. Por lo tanto, las personas podrían analizar que, bueno, es un perro que no genera muchos gastos, no son muy comunes, entonces los podríamos comprar. Esta relación, explicándolo así, creo que no sé qué tanto se relaciona, de repente lo debería arreglar, esa relación. Voy a ver. Entonces ya hemos ido por ese bucle que ha sido retroalimentado de manera negativa. Sí. La popularidad de la raza también influye en las adopciones de los provenientes de los refugios. Comenzamos con la población. Si estaba en aumento, aumentaba las denuncias y disminuía la popularidad. Si la popularidad disminuye, disminuirían también las adopciones provenientes de refugios, de la misma manera en que ya no es popular, ya no tiene beneficios. Entonces, adoptar incluso las razas podría ser malo. Entonces, las cantidad de adopciones de refugios también disminuiría. Disminuiría también la demanda de schnauzers, porque la gente no desearía comprar más schnauzers o tenerlos en casa. ¿Y en qué más influye esto? Ahí nada más, ¿no? Las adopciones provenientes de los refugios eh, influirían en el precio de venta del cachorro. Si la popularidad ha disminuido, las adopciones disminuyen. Entonces, como ya hay menos popularidad y menos adopciones, el precio de venta también va a tender a disminuir de los cachorros. Y volveríamos a este bucle de los ingresos con los criadores y precios de venta. Podríamos irnos a otra dirección, a ver. Vamos a intentar explicar con las campañas educativas. Las campañas de educación para los animales influyen primero en la cantidad de maltrato animal que se ha registrado, ¿no? Eso sería la cantidad de denuncias por maltrato animal que se han podido registrar. Entonces, si aumenta la cantidad de campañas educativas, disminuirían la cantidad de denuncias registradas por maltrato animal. Esto es un poco más de que cuando las personas tengan más educación, van a tener más cuidado con los animales y van a tener también más respeto, más intención de acusar o de denunciar cuando vean un maltrato animal. Por eso habría una relación de esa cantidad, de ese sentido, perdón. Y es algo que se ha observado en distritos con más ingresos económicos, ¿no? Ellos tienen más respeto a los animales. Ahora bueno, que los streams, las redes sociales están más activas, mm, intentar tener maltrato animal es mucho más reducida. Entonces, la cantidad de campañas educativas
sí influye en que disminuye el maltrato animal, al menos en el distrito de Miraflores. Si disminuye el maltrato animal, disminuirían también las multas por tenencia irresponsable, ¿no? Porque habría menos denuncias, por lo tanto, las multas por tenencia irresponsable disminuirían también. Esto aumentaría la cantidad de criadores informales porque ya no va a haber muchas multas por tenencia irresponsable. Entonces van a aumentar la cantidad de criadores informales. Y también la percepción del maltrato animal, si se ha reducido, reduciría también la percepción del maltrato animal porque las personas van a observar que en sí no hay muchas multas, ¿no? Por las tenencias responsables, entonces no hay maltrato animal, ¿no? Y bueno, aumentaría la cantidad al menos la percepción de ese maltrato animal. Esto influiría en que se está disminuirían también los esterilizados. ¿Por qué disminuirían los perros no ser esterilizados? Porque, uy, esto sí, creo que esta flecha no debería ir por acá, no tiene relación. Bueno, sería de este lado, ¿no? Si reduce la percepción de maltrato animal, aumentaría la adopción de los hogares, porque verían que no haya maltrato animal, entonces serían más bienvenidos, ¿no? ¿Por qué provenientes de los hogares? Porque la adopción de refugios y la adopción de hogares es diferente. La adopción proveniente de hogares, las personas que dan en adopción a sus animales quieren que no se los maltrate. Entonces, si es que la percepción de maltrato animal disminuye, ellos van a tener la sensación de que efectivamente podemos dar a más de nuestros animales en adopción porque no se los está maltratando. Entonces, aumentarían esa cantidad de adopciones. Eso, si aumenta la adopción de provenientes de hogares, aumentaría el precio de venta de los cachorros porque habría una mayor cantidad de schnauzers en la ciudad. Entonces, la popularidad también tendría una influencia, así que el precio de venta de los cachorros tendría que aumentar también. Y de ahí tenemos de nuevo el bucle de los ingresos. Aquí en la parte de los ingresos por la venta de los cachorros, tenemos, a ver, por ejemplo, si esta aumenta, ingresos por venta, tendríamos que habría una población de ventas, perdón, una población de hembras reproductoras en aumento también. ¿Por qué? Porque si tengo más ingresos, entonces voy a aumentar la población de hembras reproductoras para seguir aumentando la población de schnauzer para la venta. Si tengo una cantidad de ingresos de la venta de cachorros en aumento, también aumentaría la población de machos reproductores. Entonces, la población de hembras y machos ayudarían a aumentar la población de schnauzers. Esto lo he considerado como una relación que no es aritmética porque la cantidad por cada uno es diferente y no es muy estimable, ¿no? Las camadas son de diferentes cantidades de cachorros. Aquí, la parte de población de hembras reproductoras es influida por los esterilizados. Los esterilizados, la cantidad de esterilizados, si es que es, por ejemplo, si la cantidad de esterilizados aumenta, reduciría la población de hembras reproductoras porque serían ellas las que estarían esterilizadas. Y si los esterilizados también aumenta, también sería la población de machos reproductores que estarían reducidas. Ahora que me acabo de dar cuenta exponiendo, ingeniero, esta relación parece aritmética. Ok, la voy a quitar porque efectivamente, ¿no? Si esterilizo las hembras, esterilizo a los machos, es fácil lo mismo. Debería ir de repente directamente a la población de schnauzers, porque no, eso no sería tan directo. Ahora, bueno, voy a intentar exponer sobre la parte del ingreso del hogar, como una variable exógena que, como le expliqué al inicio, no sabía cómo orientarla, pero siento que sí tiene que estar sí o sí. Entonces, si hay más ingresos en el hogar, vamos a gastar o se va a gastar, se ha gastado más en los servicios de salud de los animales. Y si se gasta más en los servicios de salud, la popularidad disminuye porque se observa que el gasto sube, ¿no? Entonces, ¿por qué gastar más en una raza? Entonces, la popularidad disminuye. Si el ingreso aumenta, también aumenta el gasto en alimentos de alta calidad. Y esos animales en especial necesitan alimentos premium, alimentos de alta gama. Si aumenta el ingreso del hogar,
el gasto en alimentos no premium, va a disminuir el gasto en alimentos no premium, porque si tienes más ingresos, generalmente tú vas a ir por una mejor calidad en los alimentos. Ahora, si el ingreso disminuye, aumentaría el gasto en alimentos que no son premium para los animales, porque sería la única opción para poder alimentar. Y si los gastos en alimentos premium están en aumento, aumentaría también la popularidad. Si el ingreso ahora aumenta y el gasto en alimentos premium aumenta, disminuiría la popularidad porque es mucho gasto. Los gastos, el ingreso en el hogar también influye al gasto en gasto en la compra de los animalitos. Si aumenta el ingreso del hogar, habría más gasto en general en la compra de los animales, ¿no? Y esto también influiría en la popularidad de la raza. Mm, si el aumento de ingresos si los ingresos del hogar aumentan, aumentaría el gasto en los artículos y productos que no son alimenticios, como los juguetes, como los artículos para su uso, camas y todo, ¿no? Artículos que no son alimenticios. Esto, cuando aumentan los gastos, la demanda de los no se disminuiría y también eh, influiría a que la popularidad de la raza disminuiría, ¿no? Si es que hay un aumento. Creo que eso sería por ahora, ingeniero, mi explicación del diagrama causal. A ver, deja de compartirlo. A ver, tiene las mismas observaciones que he hecho anteriormente, ¿ya? Las mismas observaciones. Ahora, dime, he dicho las variables estas tienen valores, no son variables, ¿sí o no? Sí. Entonces, si es así, quiero que me digas qué valores tiene ingreso del hogar, qué valores tiene. Mm, en, en soles, ¿no? Imagino en cientos, en miles de soles, ingresos promedio del hogar. No, pero ¿qué valor? ¿Qué valor? ¿1.000 soles? ¿10.000 soles? ¿cien Claro, mil sería soles? en promedio en miles de soles lo podría manejar. Lo podrías. O sea, todavía no Sí, estás sabiendo de qué se trata. o sea, si es que son muy elevados, podría ser miles de soles para que coincidan, ¿no? La cantidad y no sea números tan grandes. No te entiendo. Ingresos del hogar, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la cantidad de ingresos que se percibe por hogar en la familia. Por hogar. ¿Cuántos Ujú. hogares has considerado? No, no, no tengo esa. En No, pero total en el distrito iba a ser un o- promedio. cuando tú dices que la variable está refiriendo a un universo o a un segmento, y tú dices es por hogar, no es un valor, es por hogar, es un valor por hogar, ¿no? Claro. Entonces no es una variable, son miles de variables. Es por hogar, no es una variable. Que hay, Ingeniero, no lo escucho. no, pues yo tampoco puedo, Ah, ya. puedo entender porque hay bastante ruido. ¿Dónde te encuentras? Estoy en un salón en la facultad.
pero has debido buscar pues, en el No, laboratorio para... está vacío, Ángel. No hay nada. ¿Pero por qué hace tanto ruido? De repente son mis audífonos, no sé. Voy a quitarme los audífonos. Ya, como fue. Pero bueno, entonces yo decía acá, he ahí un defecto. Razonar el tema como si se tratara de una experiencia particular y no que está representando un fenómeno social, en la cual los valores que uno tiene miden situaciones globalizantes o agregados, son agregados. Entonces, eso tiene que corregirse. En realidad son en varias expresiones que siento que ahí es. Estas campañas se llaman campañas educativas, ¿no? Dice valor percibido de campaña, dice. Eso se refiere a las campañas educativas, porque Ah, no, ahí dice valor percibido de compañía, por la compañía, en la parte psicológica, cultural. a valor percibido por compañía. ¿Qué es eso? Ah, ya, Explícame eso. la cantidad de personas que han tenido beneficios emocionales y psicológicos por la compañía de un schnauzer. ¿Qué? ¿Eso se mide? O sea, Eh, es un, sucede, eso claro, sucede. sucede, pero eso no se mide. Cantidad de personas que sienten que tienen algún beneficio emocional porque le acompaña un perro. No, Claro. eso no se mide, eso es una idea que es correcta, pero no tiene una expresión igual que pueda medirse en términos generales, globales. Eso es lo que hay que tratar de corregir. ¿Qué pasa? Hay mucho ruido ambiental. Bueno, que tú tienes clases antes y después. No, ingeniero, no sé, qué raro que esté en bullying para usted. Aquí está Sí, bastante. Sí, disculpe, voy a parar el micrófono. Jazmín, ¿tú escuchas ruido? Sí, profesor, cuando activa el audio se escucha el ruido de fondo. Sí, ya. Tratemos de vencer esa dificultad. Gracias, Jazmín. Bien, te decía, hay un tema. Hay muchas cosas que ahí aparece como si fuera algo que se imagina uno que se da, pues, ¿no? Pero que habrá esta publicidad de qué es eso que pones ahí, publicidad, ¿de qué se trata? ¿Publicidad de qué? Es gasto en publicidad. Está ¿Por qué? relacionada a la publicidad de la raza, ¿no? Pero sí, no está bien especificado ahí, ingeniero. ¿Pero hay publicidad para la raza? ¿Dónde circula eso? O sea, es la buena prensa, digamos, que tiene la raza, dirás. Pero Claro. gasto en publicidad. Por eso, hay Mm, cuando yo hago un modelo dinámico es porque yo tengo datos en la realidad que me permiten identificar qué sucede con el fenómeno. No estoy solamente explicando, yo noto que ustedes me explican de qué puede vincularse, ¿ya? Pero no me están señalando las variables que efectivamente se miden y expresan dicho fenómeno realmente, ¿no? Ese tema, por ejemplo, de la percepción de maltrato animal, es tan subjetivo, ¿no? Por ahí me pusiste de maltrato animal. Acá es denuncias presentadas por maltrato animal, no específicamente de los náuseas, ¿no? Sino en general, maltrato animal, maltrato al loro, maltrato al gato, maltrato animal en general, ¿no? Esta es cantidad de denuncias, ¿sí? Y tú me dices que
campaña educativa. Igual, esta campaña educativa, ¿cómo sucede? Yo, por ejemplo, no he visto, no he accedido jamás a una campaña educativa que pudiera ser interesante que se hagan campañas educativas para el cuidado de animales. Yo ya les he contado que mi amigo que vendía Dobermans, él entregaba un catálogo, un instructivo para el cuidado del Doberman, incluso con esta indicación del tiempo de vida, es decir, el Doberman sufre al término de su vida la pérdida de sus capacidades, ¿no? Ya no huelen, no distinguen el olor al dueño, pierden la vista y suelen atacar a los dueños. Por eso este amigo en su manual indicaba que a cierta edad había que sacrificar al animal, ¿no? Pero eso era una acción de alguien a efecto de poder tener en sus clientes, darles a sus clientes información correcta y hacer sentir, ¿no? Pero en general, yo las campañas que he visto es el tema de recojo de las heces de los animales, ¿no? Que incluso tiene multas el día de hoy. Pero además no has asociado los temas vinculados a los alimentos, a la producción, comercialización de alimentos, de productos, de juguetes para animales que ahora hay, de los servicios médicos, de la veterinaria, de los servicios spa, ¿no? Los spa para animales, eso se ha desarrollado espectacularmente. Y todos los productos para el cuidado del animal no están acá referidos, es bien acotado a una explicación, como digo, que no necesariamente expresa algo que se puede medir realmente, sino que en términos de entendimiento de la relación con el animal puede ser correcto, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuántos criadores registrados hay en Lima? ¿Cuántos criadores registrados hay en Lima? En Lima, ¿no? Estás tomando en Lima. Tomé Miraflores, pero sí, sería en Lima. Miraflores, ya. ¿Cuántos registrados hay? No tengo la información, pero sí tenía que existían, por eso lo puse, pero no hay una cifra No, pero averigua, que tenga. porque yo tengo muchas amistades, en realidad casi todas mis amistades tienen sus mascotas. Tengo en especial una amistad que es mi ex enamorada, cuando era joven, tuve aquí en el barrio una enamorada, que es mi vecina ahora, es mi vecina. Bueno, yo regresaba al barrio, entonces ella cría animales, tenía 7 perros que cuidaban, ¿no? De diferentes razas, ¿ah? Esas razas bravas, en fin. Ahora se ha quedado solamente con 2 perros y 2 gatos. Yo siempre he criado perros y gatos. Pero que yo sepa, ella no tiene. Antes, por lo menos cuando yo vivía en Los Olivos, los animales tenían un collar. Tenían la obligación de usar un collar para mostrar que habían sido vacunados. ¿Ya? Eso era antes, ¿ah? Y el collar tenía un código en el collar. Porque lo llevabas al servicio público veterinario público, donde se hacía vacunar a los animales, repito, en esa época no eran Los Olivos, era San Martín de Porras. Ellos tenían ahí un programa para vacunación de perros, porque había cualquier cantidad de perros en la calle. Y entonces, lo que uno sabía era que si tenía el collar, ahí estaba la indicación del registro del animal y también ahí estaba puesto un pequeño tarjetita que indicaba la fecha de la vacunación. Pero que lo que permitía que cuando alguien, porque sucedió en otra época
mucho más que creo que ahora, los perros muerden a alguien. Entonces, en esa época, ¿qué se hacía cuando te mordía un perro? Tenías que capturar al perro para llevarlo al centro canino, ¿no? Ustedes saben que el centro canino había en varios distritos, pero acá en Lince estaba donde ahora es el Instituto Nacional de Salud. Donde ahora es el Instituto Nacional de Salud, allá en Salaberry, estaba el centro canino de la zona de Lince Jesús María. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenías que hacer? Coger al perro y llevarlo a ese lugar, al centro de canino, donde estaba también la llamada perrera. No sé si has escuchado la existencia de la perrera, pero puedes averiguar con tus mayores si ellos alguna vez supieron sobre el perrero. Y en Lima habían varias perreras. Entonces, ahí en ese mismo lugar donde está ahora el Instituto Nacional de Salud, estaba el centro canino y la perrera. ¿Qué era la perrera? Salía una camioneta con unas, ¿cómo se llama? Como para pescar peces grandes, y cogían a los perros callejeros, los cogían y los llevaban a la perrera. Si algún dueño que habría perdido su perro, qué sé yo, tenía que ir allá, le ponían multa porque encontraban al perro sin collar, porque cuando el que tenía el collar tenía la identificación ¿no? con su código de a quién pertenecía el perro, y podían ubicar al dueño y también saber que estaba o no. No, entonces cuando uno lo mordían, tenías que ir, coger al perro, atraparlo al perro con una bolsa, con lo que fue, y lo tenías que llevar al centro canino. Ahí miraba si tenía collar o no. Si no tenía collar, se esperaba. No sé cuántos días se espera para ver si el perro empieza a botar, porque cuando mordía se aceleraba supuestamente, en esa época eso se creía, el proceso de la rabia. El proceso de la rabia se aceleraba, porque si mordía, el supuesto era que tenía rabia. Entonces, pasados unos días, si el perro empezaba a tener esos síntomas, ¿no? Que era la baba abundante y también el miedo al agua, el temor al agua. Por eso se llama, ¿cómo se llama? La rabia se llama también hidrofobia. Tenía hidrofobia, así se llama la enfermedad, la rabia también se llama hidrofobia, es porque te da temor al agua. ¿Por qué miércoles así? No lo sé. Y entonces, ahí había un registro de perros, de los perros que estaban formalmente vacunados, porque quien vacunaba a los perros era el Servicio de Salud Pública. Ahora no es así, ¿no? Ya no hay perreras, ya no hay centros caninos. Bueno, también, igual, los perros capturados no reclamados en un tiempo determinado no les daban de comer hasta, no sé cómo lo mantenían, pero había un plazo, ¿no? Desde que era detenido el perro, unos días, y lo sacrificaban. O lo mandaban a San Marcos, lo que yo sabía de acá del Lince. ¿Por qué lo llaman San Marcos? Porque los estudiantes de veterinaria necesitaban mascotas para hacer sus experimentos, ¿no? Para operarlos, en fin, hacer cosas. Eso es lo que se hacía antes. Entonces, ahora no sé cómo es, pero tienes que investigar, estudiar cómo se da, si efectivamente hay un registro, si hay registro de vacunación, quién lo hace, etcétera, lo que esté asociado. Hay que desarrollar más, enriquecer esto, pero pensar objetivamente, no se trata solamente de una explicación genérica, general, del tema de crianza de animales. Está relacionado como tema general, pero lo que yo quiero es que tú muestres un fenómeno cuyos elementos objetivos son variables cuantitativas que están registradas o se puede obtener de manera objetiva frente a lo que se hace. Porque eso, otra cosa más es que yo lo que les he mencionado es que hay que tener cuidado de no utilizar
variables, ¿cómo se llama? Exógenas, ¿no? Porque las variables exógenas ya no existen para la dinámica de sistemas. También hay que tener cuidado de no generar concentración causal, que es lo que yo les he explicado. Es una de las cosas que yo les dije, no vayan a hacer eso. Evitar que las variables que puedan poner, si son correctas por supuesto, es que estén determinadas por un factor, porque acá da la impresión que solamente se va a reducir siempre, a más campaña, se va a reducir maltrato animal, ¿no? Es decir, porque siempre la campaña suma, de repente por unidad de tiempo, pero bueno. Pero si acá no hay un factor que esté influenciando en el incremento del maltrato, esta variable es como si siempre se va a reducir, ¿no? Entonces hay que evitar eso, ¿no? Esto lo digo también. Ahora, hay que poner las denominaciones para que expresen valores o variables, no solamente hechos, ¿no? En general, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, esto de publicidad también me parece que es una idea sobre, digamos, la imagen, la impresión que uno tiene en el animal. También hay variables pues, que se puede saber que son más populares que otros, pero que no son factores que están interactuando dinámicamente con otros, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, con esas observaciones, igual, la idea es mejorar, o sea, a tratar de hacerlo mejor y presentarlo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Estamos 30 de octubre. El 13 es el examen parcial, ¿no? Nosotros no tenemos actividad en ese día. Entonces no queda otra que hacer una nueva versión para revisarlo la otra semana. ¿Está bien? Entonces el plazo sería el sábado 4. Este sábado que viene habría que formular una nueva versión, una versión mejorada. Es decir, hay que hacer lo mejor posible, pero también va a haber posibilidad de seguir mejorando porque esto tiene que correr, en fin, de llevarse adelante. ¿Está bien? Yasmín, ¿está Sí, bien? Marco, Sí, Yasmín. profesor. Sí, Ya. profesor, está bien. Yo voy a poner la actividad. Permítame ahora, aprovechando el tiempo que deja Gianmarco, en dar unos ejemplos, y que los he considerado también pensando, no lo pensaba hacer, pero dado los comentarios que he hecho, me gustaría verlo con ustedes, ¿no? Uno es el tema de esquematización respecto a propiamente la especificación causal. La esquematización no es una especificación causal, pero permite hacerlo y nos guía hacia el espacio en la que yo voy a encontrar de alguna manera factores que me van a permitir. Por ejemplo, hay una esquematización cuando yo trato de representar un fenómeno comercial, ¿no? Llamémoslo modelo comercial, donde hay un ámbito, es el estudio de la demanda, es un ámbito, no es una variable, porque la demanda tiene varias variables que pudieran estar relacionadas. El otro ámbito es la producción, el ámbito producción, cantidad de productos, cantidad de instrumentos, de maquinaria, en fin, o volumen productivo, etc. Está también otro ámbito que es el ámbito de la oferta, el ámbito de precio. De repente el precio promedio es más bien una variable, puede ser, pero el precio tiene que ver mucho con
la explicación de un fenómeno comercial. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Es decir, oye, si yo tengo que modelar un sistema comercial, ¿qué materias me toca tratar, ver, buscar? Bueno, temas relacionados a la demanda, al inventario, a la producción, a la competitividad, a la oferta, y lógicamente que sí, el factor precio es un factor importante. Y yo voy a relacionar esos ámbitos, ¿no? La demanda va a generar un efecto sobre el precio sobre la competitividad sobre la producción sobre la oferta sobre el precio, la oferta sobre la competitividad sobre la demanda, y la demanda sobre el inventario sobre la competitividad, la demanda sobre la inversión, y la inversión sobre la competitividad, la oferta sobre la inversión, la demanda sobre la producción y la producción sobre el inventario. ¿Qué es lo que tengo ahí? No es un diagrama causal, ojo. Simplemente yo estoy queriendo establecer un esquema de entendimiento del fenómeno, pero tratando de tomar en consideración o clarificando qué ámbitos están asociados en este fenómeno en la que yo tengo que modelar. Cada uno de ellos es un modelo dinámico. Cada uno de ellos, el modelo dinámico del inventario. Ya tengo que desagregar cuáles son las variables que describen el fenómeno del comportamiento del inventario, ¿no? Y yo tengo que desarrollar un modelo con relación a la producción, ¿no? Y ese modelo que voy a hacer de la producción, un modelo causal de la producción, va a tener un factor que va a tener productos finales, puede ser la variable, ¿no? Productos finales producidos en un periodo de tiempo. Eso va a generar una relación con alguna variable del modelo de inventario. Eso va a estar, esa variable dentro del ámbito de producción va a estar asociado con alguna otra variable del ámbito de inventario. Entonces, esto es lo que se hace, pero esquemáticamente, solamente para esquematizar, porque los modelos dinámicos suelen ser gigantescos, enormes, tienen cantidades muchas veces inimaginables de variables que intervienen, pero voy partiendo ordenadamente. En algunas ocasiones, escúcheme bien, hay variables que están en un ámbito y también esa misma variable está en otro ámbito, ¿ya? Y entonces, como se trata de la misma variable, se le llama, en una de ellas aparece como una variable fantasma. Algo así es, ¿no? Una variable fantasma, que simplemente es la misma variable, sino que aparece en otro lado. Es la misma variable, pero aparece en otro lado. Entonces, cualquier efecto o cambio que pueda haber en la variable se va a dar en el otro lado también. Eso es un aspecto, digamos, muy importante que en este curso evitamos. Acá evitamos que una variable aparezca dos veces y una de ellas sea meramente una condición fantástica, digamos, ¿no? Perdón un ratito. Disculpe, me llaman a esta hora de la facultad. De repente me voy a llamar y voy a tratar más rápido para poder pasar la presentación. Ya. Decía, entonces, perdón, vamos a ver.
Ay, ahora sí. Del 8-10. Bien. Entonces ahí estamos, como digo, esta es la manera como se hace. Identificar los ámbitos en la que, digamos, se encuentran factores o variables que intervienen en el fenómeno, y simplemente yo hago un esquema general para poder identificar. Y decía que puede ser que una variable esté en un lado o en el otro. En este caso, yo decía, no, está prohibido en este curso utilizar la variable fantasmas. Está prohibido. Que es la misma variable, pero parece como si fuera un fantasmita. Sino que solamente se utiliza esa variable y se vincula a los otros ámbitos estableciendo la relación causal que tiene con alguna otra variable. O se vincula otra variable con ella a través también de una relación causal. Eso es lo que se hace. Pero se tiene solamente en toda la representación una sola vez pintado la variable, esa variable, ¿no? A pesar que esté en dos ámbitos. Acá hay otra esquematización que está en el libro de Aracil, ¿no? El modelo productivo. Entonces, acá dice, hay una demanda, que es la demanda, lógicamente, del consumidor. Está el ámbito de la producción propiamente, agrícola, industrial y de servicios. También el factor precio, son dos precios, el precio agrícola y el precio industrial. Y yo digo cómo debería estar más o menos asociándose. Repito, puede ser que en la esquematización se tenga una asociación previa, preliminar, o sea, yo digo que la producción agrícola y lo que se resuelve en la producción agrícola va a generar un efecto sobre el precio, ¿no? Y la producción agrícola seguramente va a estar relacionada con el tema de la demanda, lógicamente porque se produce lo que se demanda. Y entonces yo voy a establecer cómo se hace. Sin embargo, ya cuando yo hago el modelo final, puede ser que haya una retroalimentación entre un sector o un factor, perdón, un ámbito, y con otro ámbito de ida y vuelta, ¿no? A través de diferentes rutas de causalidad, ¿no? Que la demanda pueda tener un efecto y luego por una otra ruta de causalidad yo esté retornando a él, ¿no? Que es lo que sucede. De igual manera, la recomendación también que se hace es que en términos generales también todo debe estar retroalimentado. O sea, no puede haber un factor exógeno, porque el precio, si uno mira cualquier factor, ¿no? Producción, llega una influencia y sale de ella y a través de alguna ruta vuelve a él. Y todo está interconectado. Esa es una regla, digamos, también en la esquematización. Ahora, y acá termino hoy día con esto, que es un esfuerzo de querer explicar, y acá esto lo pongo porque a veces queremos explicar algo que imaginamos. ¿Se puede modelar el fenómeno deportivo? ¿Se puede modelar el fenómeno deportivo? Y hemos dicho, sí, se puede, todo tipo de fenómenos se puede modelar. El tema es si es posible encontrar variables que me permitan cuantificar bien y haya relación que permita esas variabilidades que se va a dar porque suben o bajan algunos factores, ¿no? Entonces, ya, este es es también igual, es un copy-pega de un esfuerzo hecho en Brasil, me parece, ¿no? ¿Qué factores hay? Los factores que en ese modelo están dados son
goles totales acumulados en un periodo de tiempo, o sea, anualmente, o no, por temporada, ¿no? O sea, la variable se mide cada periodo transcurrido, cada temporada. Acá tenemos 2 temporadas al año. La de, ¿cómo se llama? Una primera, ¿no? La Liga 1, la primera temporada de la Liga y la segunda temporada, no son 2. Entonces, esto se mide por temporada. Cantidad de espectadores acá mensuales, ¿no? No es todo los... Ingeniero, disculpe que lo corte. No estaba presentándonos el esquema del deporte. Ay, caray, perdón. Sí, disculpe. Disculpe. Está bien, gracias por avisar. Algo está pasando. ¿Se ve? ¿Ahora se ve? ¿Modelo deportivo? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Ya, entonces decía que ese modelo ha tomado en consideración las siguientes variables: goles totales acumulados en ese periodo, la cantidad de espectadores mensuales, la inversión privada en ese periodo, ¿no? de la temporada en artículos deportivos, toda esa información que sí se puede obtener fácilmente, ¿ya? El sueldo promedio de jugadores del quinto superior. O sea, porque bueno, no sé si Brasil o Argentina, no me acuerdo, pero de dónde es hecho el modelo, hay transparencia de este información, se sabe, como se sabe comúnmente en cuánto está valorizado los jugadores, ¿no? Entonces, de igual manera se sabe el sueldo promedio de los jugadores. Pero acá, quinto superior, es decir, dividiendo el volumen de jugadores, lo que corresponden al 20% de ellos, pero que están en los que ganan más, ¿no? Ese promedio es lo que se ha medido. Calificación del desempeño de selección. Esa calificación de desempeño se hace con factores que la FIFA ha establecido, ¿ya? Que es una combinación ponderada de, incluso tiene un ranking. Depende del desempeño y esos factores se califica, se dice está en el puesto 17, está en el puesto 20, ustedes lo han escuchado. Es una manera de medir esa calificación. La selección del país, ¿no? La selección del país. En este caso del Perú. La posición en el ranking. Valorización total de los jugadores en el extranjero. Claro, para el Perú es bien sencillo. No son muchos. Los brasileños sí. Esto debe ser una complejidad, pero lo tienen, porque ¿cómo le llaman a esto? Los representantes de los jugadores juegan a nivel global de oportunidades de mejor valor, ¿no? La vez pasada ha salido este jugador que estuvo en Alianza, que está jugando muy bien, ha pasado del 1.000.000 al 1.500.000 su valoración, porque eso se publica, ¿no? La valorización del jugador en el extranjero. La inversión pública deportiva, lo que se ha hecho, lo que se ha invertido en el periodo indicado, el valor total de infraestructura deportiva que crece muy lentamente o también se reduce. Está el aforo deportivo, la cantidad de la capacidad que tiene de acoger gente para ir a ver el deporte, ¿no? El gasto público en deporte también, la taquilla mensual, ¿no? También es otro factor que se mide mensualmente, la taquilla recaudada, las actividades informales deportivas. Estas actividades informales deportivas son una estimación, ¿ya? En Brasil en particular, también en Argentina, se sabe dónde están las zonas para la práctica deportiva, ¿cómo se diría? No profesional,
tiene un nombre, no profesional, ¿no? Así debería decir acá en realidad, informal deportivas. Gasto en la publicidad deportiva, ¿cuánto, escuchen, cuánto gastan las empresas que están asociados al deporte? Acá nosotros, Movistar, por ejemplo, estas empresas de apuestas, ¿no? Hacen publicidad. ¿No? Las empresas, grandes empresas productoras de artículos para el deporte, Adidas, por ejemplo, ¿no? Marathon, ellos hacen gasto de publicidad deportiva. De eso se trata. ¿Cuánto se estima hay el gasto de publicidad deportiva? La cantidad de fans deportivos. Fan deportivo es una estimación que se hace estadísticamente. De una población se saca una muestra, si usted es hincha de algún equipo, en este caso de fútbol, ¿no? Y algunos te dicen no, pero es bien alto esa, ¿no? Y varía efectivamente cada cierto periodo de tiempo. Impuestos no recaudados, o sea, acá es el impuesto potencial de diferencia que hay con lo que se recauda por el deporte, ¿no? En el caso de fútbol, paga impuesto. Hay otros deportes que están exonerados de impuestos, pero en este caso el fútbol tiene impuesto. Y hay un impuesto que se deja de pagar. No es que se evade, no te puedo decir, se evade también se dice evade. Porque, por ejemplo, acá la U y la Alianza, el Cristal, en fin, lo Cristal menos, ¿va? Pero los grandes equipos no han pagado el impuesto y por eso han sido intervenidos y ya están con la recaudación que van teniendo, van amortizando lo que han ido debiendo en el transcurso del tiempo. Bueno, pero se tiene una idea bien clara en los países cuánto es ese impuesto que no se ha podido recaudar. La destrucción infantil está relacionado a la posibilidad de tener en un lugar determinado lo que se llama las semillitas, los niños que entran a los clubes deportivos, depende mucho de que hay niños que están en condiciones para hacer deporte. Hay niños deportistas que hacen deporte, repito, en clubes, ¿ah? En clubes. No los que hacen deporte en el colegio o en el barrio. La eficacia deportiva es una medición muy parecida a la calificación de desempeño, pero acá es el tema de medición global, general, de en la temporada, cuántos goles han metido. ¿Cuántas, ahora se mide el tema del servicio? ¿Cuántos servicios para gol se da, no? La eficacia deportiva es cuántos penales del total cobrados se han entrado. Hay una serie de factores que se dice, acá hay una eficacia determinada, ¿no? También se mide por un ranking, pero global, ¿no? Entonces hay lugares, especialmente por ciudades se divide esto, en la cual el ejercicio deportivo es mucho más eficaz que otro, ¿no? Bueno, y luego ya se dice que cuando hay más goles totales acumulados, entonces eso atrae más a la gente, por lo tanto hay más espectadores que van a ver la práctica del deporte. Y si hay más espectadores, entonces hay más posibilidad de vender artículos deportivos, por lo tanto las empresas invierten más. Si invierten más, entonces en artículos deportivos, eso significa de que ¿cómo se llama? El apoyo, el sponsor se incrementa. Por lo tanto, hay más capacidad y recursos para pagar mejor a los jugadores.
Y si el jugador gana más, posiblemente, no se gana más, el jugador no es que gane más, sino que cuando hay mayor volumen de sueldo promedio, eso está asociado a que hay un mejor desempeño de los jugadores y por lo tanto este factor expresa el nivel de desempeño de los jugadores que es la selección se mejora, ¿ya? Si baja digamos, el trato económico del jugador, normalmente tiene como reflejo también el bajo nivel de desempeño, ¿no? Esto está estudiado, ¿eh? Eso sí es así. Y si el desempeño de la selección es mayor, el deporte es mejor posicionado en la FIFA y por lo tanto la valoración de los jugadores aumenta y la inversión pública se hace más porque hay más interés por el tema. Y si hay más inversión, lógicamente que eso incrementa el valor de la infraestructura deportiva, que va conjuntamente también con el tema de la eficiencia deportiva, ¿no? Pero bueno, mayor valor de infraestructura deportiva, hay mayor aforo, también a mayor valor de infraestructura, menor gasto en deporte, porque se va cubriendo esa demanda que se produce. A mayor aforo, lógicamente hay más taquilla. Seguramente ahí falta un factor que no le he copiado, porque la taquilla aumenta porque hay más interés, ¿no? No solamente porque hay más aforo, porque la gente puede no ir. Pasa con el programa acuérdense, en la UNI tenemos una facultad de petróleo, pero ha crecido, ya que el edificio que han construido es gigantesco. O sea, los salones son para, no sé si para 80 personas, pero si ustedes van no hay alumnos, no tiene alumnos. No, la gente no postula a esa carrera. Entonces hay un gran aforo, pero no necesariamente gran concurrencia. Bueno, pero si la taquilla aumenta, por lo tanto, eso significa de que hay una mayor posibilidad de transmitir ese interés a través verbal y ya no gastar en publicidad deportiva. Eso se reduce. Entonces, cuando hay menos publicidad, baja el nivel de incremento de fans, o al revés, si hay más gasto en publicidad, la cantidad de fans aumenta, ¿no? El aforo deportivo, también mayor aforo deportivo, mayor actividad formal, porque hay espacio para poder hacer las prácticas. A mayor actividad deportiva informal, también incrementa los fans deportivos, y esa actividad también se hace en virtud que también en el ambiente donde está, el gasto público se está dando, apoyando esos espacios para que la gente practique en forma aficionada, ¿no? Aficiones, actividades ¿no? deportivas de afición, ¿no? Bueno, más fans deportivos, por lo tanto, incrementa los ingresos a los clubes, y entonces hay mayor capacidad para pagar sueldos. Y también hay mayor actividad informal deportiva, causa una reducción en impuestos no recaudados deportivos, y si hay menor o mayor impuesto no recaudado, o se aumenta lo que no se puede recaudar, eso genera un efecto, especialmente en Brasil, que hay muchos programas de apoyo a la desnutrición. Acá no tenemos esos programas, salvo las ollas comunes, el vaso de leche, ¿no? Porque no se relaciona mucho con la capacidad de impuesto que tiene el país. Bueno, si hay mayor desnutrición, hay menos niños deportistas. Si aumentan los sueldos, hay más niños deportistas. Si hay más niños deportistas, la eficacia tiende a mejorar, y si hay más eficacia deportiva, lógicamente, este medidor que se usa mucho para saber cuán bueno es la práctica deportiva, se tiene que incrementar. Si los jugadores son cada vez más valorizados, también
de igual manera el efecto de, digamos, de interés va a generar mayor cantidad de eficacia, ¿no? En la práctica del fútbol. De igual manera, si el impuesto no recaudado deportivo se reduce, la inversión pública también se reduce, ¿no? Bien, este es un ejemplo de un esfuerzo queriendo demostrar que es posible también intentar con cierta dificultad, ¿no? Porque no es tan sencillo de identificar esas variables que puedan ser medidas. En algunas cosas, en unos casos, perdón, esas variables se estiman. Ahora, nos hemos referido a que ciertas mediciones que se hacen están dadas, están establecidas, a pesar que son cualitativas, ¿no? Ese desempeño, esa calificación y el ranking son aspectos que devienen de una visión cualitativa, pero se sostienen en factores o en valores que se toman en cuenta y que va construyendo esos valores que pues, que sirven cuantitativamente. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, voy a poner la actividad para el día sábado, a efecto de tener una versión mejorada del trabajo realizado, ¿no? Ya, Marco, dime. Ingeniero, ¿la oportunidad para enviar el trabajo es para todos los grupos? Para todos, para todos. Ah, Nunca ok, puedo darle una oportunidad a uno solo. Todos tienen la misma oportunidad. Pero todos tienen la misma oportunidad de mandar su segunda versión. Si hay otra gente que desea mandar por primera vez en esa segunda oportunidad, también lo puede hacer. ¿Correcto? También lo puede hacer. Sin embargo, no tiene el mismo beneficio que tiene el que ya presentó. Esta segunda oportunidad es para que los que ya presentaron tengan un beneficio mayor que el que recién va a presentar por primera vez. ¿Correcto? No se olviden dos están, puede ser que otros quieran hacerlo, no hay problema, yo lo voy a recibir, pero deben saber que no van a ser tan bien calificados como serán los que lo presenten por segunda vez en esta ocasión, porque también van a tener la oportunidad en la siguiente entrega, que es el Forester, la corrida, o el Forester, ¿no? En esa ocasión también van a poder, el Forester, ¿cuándo se tiene que entregar? Perdón, disculpen. No me doy cuenta. Ah, ya, todavía en octubre. Está bien. Entonces, también una mejor versión se va a poder presentar cuando se presente el Forester. Y también ahí tienen oportunidad los que no han presentado. Ya, joven, entonces nos encontramos el próximo lunes. Muy buenas tardes.